una foto del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Fue una confusión, a él justamente le sacan la investigación de Comodoro Pi para dársela a González Charbay. En el medio sí mencionamos al juez Barral, que era quien tenía que volver de vacaciones, no lo hizo y por eso terminó firmando el juez Lugones, pero hecha ya nobleza obliga. Hacemos la corrección porque el juez Aguinsky, a quien habíamos puesto en imagen, no era el juez Barral. Avanzamos en la información a las 8 de la noche. Tenemos que hablar ahora de un tema internacional importante, Agustín, porque liberaron al yerno de Edmundo González Urrutia. Sí, fue durante la madrugada. Rafael Tudares, que era el yerno de Edmundo González, fue liberado en las últimas horas en un entramado medio extraño, hay que decirlo, porque durante la madrugada lo llevan a la embajada de Suiza, incluso con acompañamiento de algunas personas que son miembros del régimen que se encargan del aparato de propaganda, podríamos decir, como es Indira Urbaneja, estaba también su esposa, estaba el embajador suizo y estaba el arzobispo de Caracas, que dicho sea de paso, fue denunciado por la esposa de Rafael Tudares hace 3 días de que la habían amenazado en lugares que estaban controlados por el arzobispado de Caracas para que dejen de presionar y para intentar amenazar al propio Edmundo González en temas políticos. Esto es una denuncia bastante grave al arzobispado de Caracas. Lo que sabemos por ahora es el número de los presos políticos, llamémoslo excarcelaciones, porque digamos todavía no están libres al 100% porque les ponen algunas condiciones al dejarlos salir. Hablamos más o menos de 150, 160 excarcelados en los que va de los últimos días de este anuncio de Jorge Rodríguez de empezar a liberar a los presos políticos. Quedan más de 780 personas presas. Lo cierto también es que no sabemos nada sobre los presos argentinos que están ahí. Por ahora no hay información. Ayer había algunos que otros rumores de que podrían llegar a salir algunos presos argentinos, presos políticos argentinos, pero la realidad es que hasta ahora absolutamente nada. De hecho, tampoco han anunciado liberaciones de personas cercanas al equipo de María Corina Machado. Entonces, es un proceso que va muy lento. Y otra cosa también muy importante, ayer el propio Diosdado Cabello volvió a realizar su típico programa de todos los miércoles donde amenaza a civiles. Así que de alguna forma vemos cómo avanza, pero está volviendo la cosa a la normalidad. Esto es preocupante. Claro, todavía falta y todavía lo que marcabas vos de la cantidad de presos políticos. Hablando de ese punto tan... Yo la verdad quiero presentar a Betsaida Martínez. Ella fue presa política, por eso es un tema tan sensible. Betsaida, primero, gracias por venir y por el tiempo. Se me hace muy difícil contar que estuviste en el helicoide. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, justo fue en enero, el 13, en la madrugada, cuando tenía 17 años. ¿Qué edad pasó? Ahora tengo 25. ¿Qué nos podés contar de ese...? Y muchas cosas. Lo que puedas. Sé que es un tema tan complejo, tan difícil, por eso hasta me trabé para poder presentarte, porque es muy fuerte saber que estuviste ahí. Quizás, como siempre nos cuenta Agustín, en uno de los centros de tortura más difíciles. Lo que puedas, dentro de lo que quieras, te escuchamos. Todo es real, todo es real. Es real el miedo, es real la tortura, los abusos, no tienen humanidad con las personas, no, nada. Y bueno, te podría contar cómo fue todo ese suceso. Claro. Bueno, yo estaba de visita en Guárico, que es el corazón de Venezuela, en otro estado, digamos, visitando a mis abuelos, y después de eso yo me fui a Caracas, que es la capital. Me voy a Caracas y voy a una fiesta que están haciendo, una reunión de amigos, digamos, y justo allí, pasar las 2, 3 de la mañana, llegan una decena de funcionarios del SEBIN, pero súper, demasiado, porque tenían una información falsa de que esa fiesta había más de un manifestante, no nada más yo. Ellos pensaban que iban a secuestrar a más personas. Resulta que solo estaba yo, y cuando los funcionarios me piden mi documento, les doy mi documento y dicen, sí, es ella, nos las llevamos. Bueno, suben todas mis pertenencias, porque bueno, venía de viaje, y justo allí, cuando salgo del sitio, del boliche, digamos, había un montón de funcionarios, pero eran como 7 autos, era un montón, era como para buscar a una persona muy peligrosa realmente, no para buscar a una niña de 16 años. 16 años. Sí. ¿Y cómo te calificaron de militante?
Nosotros teníamos un grupo de amigos y la verdad no era el único grupo, había un montón de grupos más que salíamos a manifestar y nos manteníamos, nos llamábamos Resistencia, o sea, estábamos allí en las calles porque estábamos defendiendo nuestro artículo 350 y realmente es algo común, normal. Deberíamos de tener esa libertad de poder defender un artículo de nuestra Constitución. Bueno, realmente allá no se puede hacer eso. No se puede ni siquiera estar reunido en una plaza 3 personas juntas, no puedes salir a caminar tranquilo, ya todo es muy, muy difícil, realmente de verdad es cierto. Es decir, te identificaron, te buscaron, te llevaron. Sí, porque alguien más que era parte de este grupo había caído unos meses antes y me imaginaría que entre esa tortura, ese miedo, le pidieron que nos entregara a todos. Lo dejan salir porque realmente nos pareció extraño porque en el helicoide entras pero no sales. Así tengas boleta de excarcelación, así tengas el mejor abogado, así tengas plata, eso no vale la pena, no existe. Y ese chico sale y nos pareció extraño, pero bueno, nada, le dimos gracias a Dios de que salió bien. Bueno, resulta que pasan meses y él se nos acerca otra vez a todos, nosotros, bueno, ahí más o menos, volvimos a salir una vez más por una manifestación y después ya la calle se enfrió. Cuando digo la calle se enfrió es que ya no hubo más manifestación porque habían puesto un toque de queda y era muy peligroso. Bueno, en esta dicha fiesta que yo estaba, él fue, pero yo nunca me pasó por la mente que él me pudiera hacer algo así, porque realmente yo lo valoraba mucho como un amigo, como un súper amigo, pues. Bueno, y él me pregunta si pasa el SEBIN ahorita, porque había pasado una patrulla, pero es común, es como que están patrullando y ya. Si pasa ahorita el SEBIN y te vienen a buscar, ¿qué harías? Yo le digo, nada, si corro me matan, entonces ¿para qué voy a matar? Y yo no tengo nada que deberles a ellos, entonces nada, me quedo aquí. Y ahí bajo las escaleras, me voy adentro y en cuestión de minutos pasa y me llevan. Cuando me llevan, los cargos eran traición a la patria, terrorismo, intento de homicidio, hostigación al odio y un montón de cosas que jamás haría. ¿Hiciste algo de todo eso? No. Todo inventado. Claro, simplemente obvio. Manifestarte en la calle. Claro, incluso yo ni siquiera lanzaba lacrimógenas, no devolvía piedras, no lanzaba nada de eso. Yo soy asmática y yo lo que hacía era que de mi grupo yo era me decían la reportera. Yo lo que hacía era tomar fotos y grabar todo el tipo de sucesos que pasaran, todo. Y le daba ese material a personas por el Instagram y que lo publicara si les servía o no. Era como mostrar una verdad desde el lado de adentro. Sí, sí. Y cuando estamos yendo hacia lo que es la patrulla, digamos, que me están deteniendo, yo salgo y los veo a todos parados en la pared, pero no veo a este chico. Y ahí ya me pareció sospechoso, me pareció raro. Bueno, no le di mucha importancia porque como él ya estaba preso allí en el helicoide, dije, ahorita se lo vuelven a llevar, es todo un problema, ojalá haya corrido, yo todavía pensando en él. Bueno, me montan en el auto y cuando me montan en el auto tengo 2 inspectoras mujer y un inspector hombre adelante y una inspectora me dice, quítate este piercing porque allá adentro te lo van a arrancar y los túneles y todas las cosas. Y yo le digo, bueno, gracias, o sea, por lo menos me dijo eso, me lo quité. Y la que venía al lado mío, si no era muy amistosa. Ellos tienen 2 sedes en Venezuela, una en Plaza Venezuela, y que digamos que es como el obelisco, y otra que es el helicoide. Y a mí me llevan primero a Plaza Venezuela, y no me podían subir a la torre, y la inspector dice, bueno, las llevamos para el helicoide de una vez. Yo ahí pensé que estaba todo mal, que ya fue, que ya yo de ahí no sabía nada. Mi mamá estaba acá, en Argentina. Mi papá no sabía que yo iba a Capital ni siquiera, o sea, no le había avisado. Y bueno, en el viaje se me perdió mi celular, o sea, no podía avisarle a nadie ni nada. Estaba literalmente perdida, secuestrada. Si me llevaban, nadie iba a saber de mí. Bueno, cuando estamos allí me llevan al helicoide y me hacen pasar a una oficina. Y en la oficina llega un inspector, me abre mis maletas, me revisa todo, por arriba, por abajo, todo. Y me dice, bueno, quiero saber todo.
quiero saber quién es tu mamá, quién es tu papá, quién es tu familia, si eres lesbiana, si no eres lesbiana, qué eres, qué no eres, todo lo quiero saber de ti, porque sabemos que tu familia está fuera del país, sabemos que tienes gente importante y quiero saberlo todo. Y si no me lo dices en un minuto, fuiste. O sea, hasta aquí llegaste y nadie va a saber de ti, porque te tenemos nosotros. O sea, tú entras aquí y no sales más. Yo realmente le dije, bueno, ¿qué te puedo decir? Si ya me lo estás diciendo tú, mi familia está afuera, ¿qué quieres que te diga? Tengo 17, ¿qué más quieres que te pueda decir? O sea, ni siquiera sé por qué me trajeron. Te trajimos porque sabes que tú eres una manifestante, una guarimbera, que le has hecho daño al país, que has hecho traición a la patria, terrorismo, que has manifestado y no tienes derecho a eso. Y obviamente yo peleando mi derecho. Y bueno, nada, él pierde la paciencia porque cuestión de minutos ya no le dije nada. Y me empiezan a golpear con la culata de la pistola. Y me empiezan a golpear por la cabeza, por el cuerpo. Ahí es donde llega una inspectora y le dice como que se vaya, que ya está, que se vaya, que ella se queda a cargo de mí, que es lo normal, una femenina con una mujer. Bueno, cuando pasa eso, ella sí me dice, bueno, mira, va a pasar esto, te vamos a tener aquí, necesitamos información y nosotros nos dijeron que la fiesta tuya era de manifestantes. ¿Dónde están? Yo le digo, no es de manifestantes, es una fiesta normal de amigos. O sea, estamos pasando la noche, si quieres puedes ver en el grupo, o sea, nada que ver. Le dije, sí salí a la calle, manifesté, pero es mi derecho, o sea, no le hice mal a nadie, no maté a nadie, no entiendo qué hago yo aquí. Bueno, quiero que me digas quién es el líder del grupo terrorista que ustedes están. Y nuestro grupo se llama Los Guerras y éramos 8, de 8 a 12 personas, sí. Niños todos. Obviamente nuestros papás no nos dejaban ir a la calle, le decíamos que íbamos a estudiar y en la mochila nos llevábamos nuestra ropa de resistencia y así llegábamos después en la noche. Y la verdad es que nos cuidábamos entre todos porque teníamos que llegar todos, porque había muchas madres que no sabían que estábamos allí. Y ese grupo fue como muy sonado y le llega a oídos al ministro, a Tarek El Aissami, y él es el que manda a ordenar nuestra detención. Sí. Y pensaban que en el grupo había una persona que era el líder, que era el que nos mandaba a todos, y era esa persona la que nos costeaba. Ellos querían, era una prueba de que la oposición nos costeaba la manifestación o nos pagaba por ir a manifestar. ¿Y no existía tal cosa? No. Okay. La verdad es que muy poco se aparecieron los políticos en las manifestaciones y se aparecían en un momentito, la foto y se fueron. ¿Cómo te trataron en el Licoide? No tan bien, pero hay personas que les fue peor. ¿Pero no tan bien? ¿Qué significa? Un poquito más de lo mismo, la comida mala, la misma comida podrida, no te dan el derecho de ir al baño, si ellos no están de buen humor no vas al baño. ¿Te golpeaban? Sí, por todo y por nada. ¿Cuánto tiempo estuviste? 5 meses y 18 días. ¿Cómo saliste y te volviste a encontrar con alguien con el que conviviste allá? Bueno, pasa que en ese momento que a mí me agarran, a mí me quitan las contraseñas de mi Facebook, de mis redes sociales, y justo me preguntaban por Canuto. ¿Quién es Canuto? Canuto. Y ese es el apodo de mi mejor amigo. Sí. Y él era, digamos, el que creó Los Guerras, pero era menor que yo. Era un niño. También. Y ellos le habían dicho que Canuto era una persona súper poderosa, que tenía mucho poder, pero no, nada que ver. Y entran a mi Facebook y a mí me tenían allí pegándome y obviamente yo no quería que entraran a mi Facebook porque capaz por ahí escribíamos algunos, porque era el único medio por donde nos comunicábamos. Aparte vos no tenías poder sobre nada, ¿qué le ibas a decir? No entres. No, yo decía algo y ya me pegaban, o sea, me tenían ya mal. Y entran a mi red y justo me escribe él. Estaban en mis mensajes buscando él y no lo conseguían, pero yo había borrado todo. Claro. En ese momento me escribe él para decirme que nos estaban persiguiendo, que
qué podíamos hacer, que si nos podíamos ir. ¿Eso qué era? ¿En las primeras horas o ya cuando vos No, estabas...? las primeras horas, en Claro. la primera hora. Él no sabía que vos estabas detenido. No sabía, no le habían dicho todavía. Y nada, ellos empiezan a responderle como si fuese yo, pidiéndole que dónde estaba, que por favor me ayudara, que yo estaba asustada. En fin, lo citan para una estación de metro, que es súper peligrosa, y ahí vive él. Y él bajaba a buscarme y nos refugiábamos. Bueno, esa fue la trampa. Saliendo de allí cuadran todo y al final del chat me dice, ¿cómo me llamo? Él también dudando, ¿no? Porque es algo que yo no le diría. Me dice, ¿cómo me llamo? Pero ahí cierran la sesión y me obligan a irme porque yo iba a hacer la carnada para atraparlo a él. Vamos a otra oficina mientras ellos imprimen un cartel que dice taxi y lo pegan en un auto que tienen secuestrado, me montan, se monta el subdirector, el comisario número 1, que son las dos cabezas del ¿Se llevaron a SEBIN, buscarlo? y se montan 2 inspectores más, que son los que le siguen. Y eso era amenaza tras amenaza. Estamos en la autopista, te puedo lanzar por cualquier carretera, te puedo dejar aquí, al final no le importas a nadie porque nadie sabe que te tenemos. Y si haces cualquier cosa, matamos a tu familia porque sabemos dónde vive tu papá, sabemos dónde vive tu mamá, que vive afuera, sabemos dónde están tus abuelos. Y por ahí capaz uno de niña agarra ese psicoterror, pero yo nada más pensaba en ver si abría la puerta y me lanzaba yo misma. Y decía, bueno, no sé ni una ni la otra, pero yo no puedo permitir que lleguen a donde está mi amigo. Y me golpeaban, igual me tenían la pistola aquí hasta que llegamos. Todo el camino con la pistola aquí, incluso Las esposas. No tenía esposa porque iba en un taxi, supuestamente. Pero como que le quitaron el seguro al arma. Entonces se suena eso y ya, ¿sabes? No me Dios podía mío. mover ni nada. Yo soy asmática y me empieza a dar asma y les pido que por favor me den el POF. Igual nunca había tenido una crisis tan grande y no sabía si me iba a morir o no. Y me dicen que no, que me espere. Y seguimos, llegamos al sitio y me dejan sentada en una acera con una maleta para que Dylan bajara. Claro. Se llama Dylan Canache, para que Dylan bajara y lo viera normal. Cuando él va bajando las escaleras, me ve y yo lo veo y yo lo abrazo y le digo perdóname. En el momento que le digo perdóname, él me suelta, yo lo suelto y ahí nos empiezan a golpear a los dos. A él se lo llevan una decena de funcionarios y a mí me devuelven otra vez al taxi y me llevan al helicoide de vuelta. Y a él también. Cuando llegamos al helicoide, lo estaban golpeando, lo tenían en el piso. Y él le dijo a su mamá, vengo ahorita, voy a buscar a Betsaida, ya subo. Y no volvió en 6 meses. Después de eso, yo no pude hablar con él. Nosotros éramos 8 personas que fuimos detenidas, 4 menores de edad, 2 que eran menores de edad pero cumplieron en marzo y luego los otros 2 que estaban ya mayores de edad. Pero todos del mismo grupo y secuestrados por la misma razón. Y así, nos fueron a buscar a donde estábamos, nos llevaron y ya, sin orden, sin razón ni nada. Y yo no me pude comunicar con ninguno. De hecho, para comunicarme con mis papás tuve que sobornar a los policías dentro y pedirles que, bueno, o sea, yo tengo dinero, te doy algo, o toma Claro. mi tarjeta, pero necesito mandar una carta a mi papá y decirle que estoy viva. que ¿La estoy plata bien. nunca te la tocaron? No, porque yo la tenía en una tarjeta y ellos me devolvieron todas mis pertenencias. ¿Y esos compañeros también fueron al helicoide? Sí, ¿Y sabés de ellos o no? sí. Todos estamos en libertad, gracias a Dios. A ver, dentro de lo que quieras o puedas contar, ¿cómo era un día en el helicoide? Un día completo. A mí me llevan a una oficina que es como el centro de operaciones del SEBIN. Sí. Ahí es donde están todo, donde llegan los expedientes, todo. Y habían cubículos y en un cubículo nos colocaron 2 colchonetas y ahí estaba mi otra causa, que es la otra chica que estaba presa conmigo. A ella le detienen a sus papás, lo secuestran para que ella se entregue. Ella se entrega y nos quedamos allí, pero no teníamos igual el acceso a ir al baño, no teníamos el acceso a ver a nuestros papás, no teníamos acceso a una comunicación, a un juicio, un traslado, nunca.
Nos trasladaron una primera vez y después de esa vez nos dieron boleta de excarcelación y hasta ahí quedó. La boleta nunca llegó y no nos soltaron. Y Es decir, estabas en un cubículo. exacto, en el ¿Todo el cubículo tiempo? y ya todo el tiempo, pero debía pararme temprano. Debía pararme a las 7 de la mañana. Y ¿Para qué? porque no me querían ver durmiendo. ¿Y había si una me dormía autoridad? sentada me despertaban. ¿Había Sí, una claro. autoridad que reconozcas, digamos, del régimen? Que podías ¿Recordás ver a dentro del alguien de todas helicóptero, estas, no recordás sé, ver a todos se puede estos, decir digamos, de que Diosdado si Cabello, aparecía alguien un que haya Diosdado pasado? Cabello, alguno No. que en el helicoide? No, es que ahí ellos no van. Ni siquiera cuando llegó la embajada de Estados Unidos y ahí aceptaron nuestra liberación. Y aceptaron que estábamos allí. No fue nadie de O ellos. sea, ustedes los liberaron por menores. Nos liberaron porque hicieron un motín en el SEBIN, motín que también yo estuve allí. Y había el embajador de Estados Unidos en ese momento fue a ver qué pasaba porque había un ciudadano estadounidense detenido ¿Y allí. recordás quién estaba a cargo del SEBIN? Sí, claro. Le dicen Pachuco. Ese era el comisario número 1. Y luego le seguía el otro que le dicen el 1. ¿Cuándo El nombre fue no lo esto? recuerdo. Perdóname, ¿en qué año fue esto? 2018, en enero. De enero a mayo. ¿Y vos te viniste inmediatamente a Buenos Aires? No, me vine en agosto. Porque me soltaron bajo presentación. Y no puede salir para ninguna parte. Pero yo me escapé. Ya casi faltando 2 días para cumplir mis 18 años, me fui a la frontera de Brasil, los cumplí y pasé. Y llegué. Y cuando llegué acá pedí asilo y no me lo otorgaron. No me lo dieron, incluso yo tengo pruebas de que me secuestraron, de todas estas cosas y no me lo dieron igual. Y nada, un día en el SEBIN era esperar que te trajeran la comida, esperar que los funcionarios estuvieran de buen humor. Si las funcionarias, que eran las más problemáticas en ese entonces, no estaban de humor, todo lo agarraban contigo. ¿Cómo hiciste para sobrevivir física y mentalmente tanto tiempo? ¿Sabías que en el futuro tenías posibilidad de seguir viva, bien, de salir? No, Mm. yo sufro de depresión y soy paciente TLP. Y realmente buscaba cualquier cosa que fuera filosa para matarme y acabar con todo, porque era demasiado. Me quitaron mi inocencia, me quitaron, no sé, el valor de lo que es estar en libertad y era muy pequeña, por decirlo así. Y eso me ayudó muchísimo a valorar lo que hoy en día es la libertad. Estar 5 meses y 18 días bajo el techo, sin saber si es de día, si es de noche, y no ver el sol, no hablar con tu familia. Mi mamá estaba aquí, no saber si mi mamá estaba bien o no estaba bien. Mi abuelo murió mientras yo estaba allí dentro y yo venía de cuidarlo a él. Y no sé cómo sobreviví. Yo hacía rayitas, hacía X en la pared. Cuando llegué a la rayita 90, dije, ya fue, ya está, aquí me quedo. Y es muy doloroso ver día tras día porque lo dejaban pasar cartas que hacía mi papá. Y verlo, hola, estoy aquí en el tribunal otra vez, hola. Y yo le decía, ya fue, no me van a soltar. Por más que le paguen a cualquier abogado, no lo van a hacer. Yo tenía boleta en enero para excarcelación. Todos teníamos boleta, pero nunca llegaban a donde tenía que llegar. Y nunca nos trasladaban, o nos decía, y teníamos traslados programados y nunca nos trasladaban, nunca nos sacaban. Teníamos que ver cómo hacer nuestras necesidades, a veces hacer necesidades en frente de personas así, nosotros aquí en el cubículo, en bidones de 5 litros. Lo cortábamos y hacíamos como un embudo y ahí hacíamos nuestras cosas. Y si tenías ganas de ir al baño a hacer el 2, no podías, tenías que esperar hasta que ellos quisieran y te llevaran. Y bueno, te enteras de muchas cosas. Como estábamos en esa oficina, yo un día fui al baño y había pasado un caso que un SEBIN, un funcionario, lo robaron y a le dispararon y lo mataron. Yo yendo al baño ese día estaban haciendo un retrato hablado de la persona, no sé qué, bueno, la consiguen y justo
más adelante de donde está el baño a que yo iba, lo estaban interrogando. Yo me meto al baño para bañarme y cuando veo, me recuerda mucho la voz del comisario, del inspector que me estaba hablando horrible la primera vez. Y sí, era él. Bueno, lo estaban interrogando, todo eso, cuando él acepta que sí, lo robó, pero lo mató sin querer y lo matan a él. Y se escucha el disparo, súper claro. Y te hablo de que estaba de aquí a donde está él, o sea, una distancia corta. Yo apagué la luz, cerré la puerta y me quedé congelada. Porque si hizo eso, capaz me ve a mí, no quiere un cómplice, no quiere testigos, perdón, no, me mataba. No. ¿Y quién le iba a decir algo? Y aparte de eso, había funcionarias que te golpeaban o no te daban la comida o simplemente, como sea, cualquier cosa, no te daban agua, si querías agua no te la daban, te decía que bueno, que a mí no me gusta ser manifestante, entonces ¿para qué yo voy a tomar agua? No, imagínense, este es un relato de menores que estaban en el helicoide. Imagínense cuando caiga la dictadura, las cosas que van a salir a la luz van a ser horripilantes, pero por eso digo, hay mucha gente que incluso hoy en día está defendiendo lo que pasa en Venezuela. Van a quedar pegado a algo que es terrible, completamente inhumano. Cuando salga toda luz de lo que ocurrió en el centro de tortura del helicoide y el resto de los centros de tortura en Venezuela, va a ser quizás una de las peores cosas que vamos a ver en la historia de América Latina. No va a tener comparación lo que sucedió en Venezuela. Betsaida, verdaderamente habrás visto que quedamos impactados. Apenas algunas preguntas porque tu relato es increíble. Para despedirte y agradeciéndote, ¿qué sentiste cuando lo capturaron a Maduro? Súper alegría y no sabía cómo expresarme. Pero también tristeza porque mis amigos están muertos y no llegaron a ver que no fue en vano cuando salimos. Que no fue en vano cuando le quemaron la pierna a uno por ser diferente. Que no pudimos verlos todos, no llegamos. Que algunos ya no nos hablamos porque no sabemos dónde estamos o por seguridad. Y ver que no puedo decirle lo logramos de alguna manera. Porque que haya caído obviamente no es que estamos en libertad, pero es un respiro, es un alivio. Y espero que como caiga él, caigan todos. Pero me sentí súper feliz y algo inexplicable. Jamás, nunca perdí la fe de eso, de que eso iba a pasar. Siempre estuve segura que iba a pasar eso, que iba a caer sí o sí. Gracias por este testimonio y por ser tan valiente. Gracias de verdad. Gracias Creo que a hablo ustedes por todo el equipo. escucharnos. Gracias. Betsaida, y un testimonio que así, que nos guía.